Muy bien, ahora vamos a desarrollar los contenidos de la guía número 8 correspondientes al tema de las enzimas. Vamos a definir qué son las enzimas, cuál es su papel en las reacciones metabólicas de la célula. Vamos a comprender cómo es que todas las reacciones necesitan una cantidad específica de energía para activarse e iniciar y cómo es que las enzimas disminuyen esa barrera. Y vamos a describir cómo es que las enzimas actúan formando sustratos. Muy bien, entonces primero veamos qué son las enzimas. Las enzimas son catalizadores biológicos que aumentan la rapidez de una reacción química sin ser consumidas en la reacción. ¿Qué quiere decir esto? Que dos moléculas, estando por sí solas, requerirá de mucho tiempo para que ellas puedan reaccionar entre sí y formar enlaces. O requiere mucho tiempo para que por sí solas, digamos, dos moléculas llegaran a separarse. Entonces, las enzimas son las que hacen que esas reacciones se produzcan y lo hagan de manera rápida. Entonces, ellas aumentan la velocidad en la que las reacciones puedan sucederse. Y ellas no son afectadas por esa reacción. Entonces, una enzima, después de que produce la reacción entre dos moléculas, ella se suelta y puede producir la reacción de otras dos moléculas. ¿Y por qué es que esto es necesario? Porque la célula necesita regular la cantidad de energía que ella posee en un momento determinado. Y para que la célula obtenga energía, se necesita de una larga serie de reacciones metabólicas de los compuestos energéticos. Por ejemplo, la glucosa o los triglicéridos, ellos pueden liberar mucha energía. Pero para que esto suceda, ellos deben de pasar por una gran cantidad de reacciones, entre 20 a 30 reacciones, lo que va haciendo una transformación de la sustancia y va al mismo tiempo liberando energía. Entonces, las enzimas son las que tienen el control de la velocidad a la que se dan todas esas reacciones. Ahora, la mayoría de las enzimas son proteínas, por eso son biológicos, son moléculas orgánicas y aunque ya se ha descubierto algunas moléculas de ácido ribonucleico que también tienen funciones catalíticas. Ahora veamos cómo es que esta acción de las enzimas es tan impresionante. Veamos la enzima catalasa. La enzima catalasa es la que tenemos aquí en amarillito, que parece Pac-Man. Ella se encarga de transformar esta molécula, que es el peróxido de hidrógeno, H2O2, que es una sustancia dañina. La enzima la transforma en moléculas de agua y oxígeno. Entonces, ella convierte el peróxido de hidrógeno, que es una sola molécula, en agua y oxígeno. Y es impresionante que una sola enzima catalasa puede descomponer 40 millones de moléculas de peróxido de hidrógeno por segundo. Imagínense qué rápido produce ella esa reacción. ¿Por qué es necesario esto? Porque el peróxido de hidrógeno se puede formar en las células del cuerpo y esa molécula es venenosa, ¿verdad? Entonces, debido a que esa molécula se puede formar en algunas reacciones de la célula, viene la enzima catalasa, rápidamente la descompone en agua y oxígeno. Entonces, vamos a ir aprendiendo cómo es que las enzimas actúan. Primero veamos que todas las reacciones requieren, de energía de activación.
Es decir, que para que dos moléculas interactúen es necesario que haya cierta cantidad de energía para que esa reacción se produzca. Entonces, ¿cómo actúa una enzima? La enzima lo que hace es que disminuye la energía de activación de una reacción. O sea, disminuye la cantidad de energía que se necesita para que las moléculas reaccionen. Aquí vemos en esta gráfica esa variación en la cantidad de energía. En la curva roja tenemos la cantidad de energía que se necesita para que se dé una reacción, para que dos moléculas se lleven a cabo una reacción sin la necesidad de enzima. Entonces vemos que la curva es mucho más alta que esta otra, la curva gris. La curva gris es en donde la enzima está presente. Vean ustedes que la enzima disminuye por lo menos a la mitad la cantidad de energía que se necesita para que se inicie la reacción. Entonces, dos productos que necesitarían una gran cantidad de energía para reaccionar, van a reaccionar más rápido porque se necesita una menor cantidad de energía. Entonces, así, las enzimas lo que hacen es hacer que la reacción ocurra de manera más rápida, porque disminuyen la cantidad de energía que se necesita para que se inicie la reacción. Entonces, en un tiempo dado, va a haber una mayor proporción de moléculas del reactivo. Entonces, las enzimas, ¿qué hacen? Ellas van a aumentar la rapidez de la reacción, porque van a disminuir la cantidad de energía necesaria para que se dé esa reacción. Ahora veamos de qué otra forma actúan. Las enzimas, ¿verdad? Reducen los eventos aleatorios. ¿Eso qué quiere decir? Las moléculas, como están en constante movimiento, ellas de manera aleatoria pudieran reaccionar. Pero ya vimos que eso puede llevar mucho tiempo. Entonces, la enzima no deja las cosas al azar, a que las moléculas se encuentren por sí solas, sino que ella se une a las moléculas para producir la reacción. Entonces, la enzima funciona formando un complejo enzima-sustrato. Aquí tenemos el sustrato, que es el verde, y aquí tenemos la enzima, que es la gris. Entonces, la enzima puede actuar sobre ese sustrato uniéndose a él. Aquí vemos el dibujo de en medio, que es el complejo enzima-sustrato. Es cuando la enzima ya está unida a su sustrato. Y como la enzima está unida a ellos, puede actuar sobre ellos y generar la reacción. Cuando la enzima ha generado la reacción, ella libera al sustrato, que en ese caso ya son los productos de la reacción. Aquí en este caso, esta enzima se encarga de separar los componentes que forman el sustrato. Entonces vemos al final que la enzima libera los dos componentes por separado. Ahora ustedes pueden notar que el sitio donde se une el sustrato a la enzima, primero es un sitio que está superficial. Los sitios en donde se unen los sustratos están generalmente en la superficie de la enzima. Ese sitio se llama sitio activo. Y ese sitio tiene la capacidad de unirse con su sustrato. Muchas veces la forma del sitio activo y del sustrato no son idénticas, pero la enzima tiene la capacidad de hacer un ajuste inducido, de tal manera que se va a unir bien a su sustrato para actuar sobre él, ¿verdad?
Entonces, normalmente la forma de la enzima puede variar un poco cuando está unida a su sustrato, pero cuando la enzima libera sus productos, la enzima vuelve a su forma normal, a su forma original. Cuando la enzima libera sus productos, ella tiene la capacidad de unirse con otros. En un video posterior vamos a continuar con la guía 9 y vamos a seguir viendo lo que son las enzimas.